La cuestión es a partir de aquí, si ya tenemos claro que podemos salir al mar es cómo salimos. Si sabemos que podremos salir al mar, el mar ya es diáfano, el mar es transparente, sabemos cómo hacerlo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a movernos? ¿Cómo vamos a salir? Y aquí lo que nos toca, si puedes mover la siguiente slide, lo que nos toca es trabajar en la estructura económica en la que tenemos que movernos, en la que tenemos que trabajar. Bien, ese es el elemento fundamental. Generamos certidumbre dentro de lo que podamos, generamos certidumbre económica, limpiamos de niebla el espacio en que estamos operando o reducimos todo lo posible la niebla y a lo mejor la niebla nos da una mar horrible, pero no pasa nada. Siempre es mejor ver una mar horrible que no saber a dónde va uno. Siempre hay alguien que hace inversiones, aunque el mar esté en tormenta. Siempre va a haber alguien que haga. Lo que no va a haber es si no ve nada. Entonces, porque se choca con una roca al instante y ahí ya se hunde. Por lo tanto, y después lo que queremos es armarlo con sus motores, meterlo, crear el cuerpo, crear la estructura y armarlo con los motores. Aquí siempre hay un gran debate que es qué es más importante, si la demanda o la oferta. ¿Qué debemos de hacer? Si políticas de oferta o políticas de demanda. Yo creo que hay siempre en la economía el espacio más brillante es el gris plata, es el gris. No es ni el blanco ni el negro. La economía es más compleja y no somos capaces de marcarlo de un modo tan claro. Yo voy a centrar hoy mi presentación en la parte de demanda. Podría también hablar de políticas de oferta y daría mucho juego para ello. Pero tenemos el tiempo que tenemos y tampoco quiero hacer aquí una avalancha brutal de ideas que al final colapsen a ustedes. Quieren colapsados porque los inunde. Y no es. Que hablemos de mar y de agua, el objetivo no es inundarlos, sino al contrario, que podamos surfear sobre 4 o 5 cosas claras y muy evidentes. Bien, entonces, si pasamos otra vez la slide, empezamos a trabajar con los motores. Y esto es lo que yo creo que debemos de cuidar siempre en cada momento. Los 4 motores. El consumo doméstico, la inversión privada, el gasto público y las transferencias y exportaciones. Se puede visualizar gasto público y transferencias como un único motor, vinculado siempre a la hacienda pública, y ver exportaciones como otro. Esos son los elementos centrales. En la mayoría de las economías, que no en todas, hay que ver en cada una qué es lo que más destaca, suele ser casi siempre el consumo doméstico la variable más relevante. El consumo doméstico. En el caso de Europa, esto es una verdad espectacular, porque el consumo doméstico mueve dos tercios de la demanda. No se puede entender Europa sin consumo doméstico. Imposible entenderlo. Por lo tanto, si queremos, de ahí de esa conexión entre demografía y nivel de subida de precios, entre demografía e inflación. Si el principal motor de la demanda es el consumidor y el consumidor está envejecido, entonces el consumidor está en fase más de compra, pero más de ahorro que más de compra. El consumidor que más compra es la familia joven. La familia joven, cuando crea hogar, tiene una pauta de gasto brutal. ¿Por qué? Porque tiene que buscar su casa, tiene que comprar los muebles, tiene que comprar un carro donde pueda ir unos niños, tiene que
comprar, adquirir un servicio de colegio, tiene un consumo, de hecho, va a gastar en 3, 4, 5 años posiblemente su ahorro de 20 o 25 años. Si hubiese un mercado de crédito que le diese cabida para ello, esto en Europa es muy fácil hacer el mercado de crédito, automáticamente lo que hace la familia emergente es endeudarse a través del mercado hipotecario y a través de crédito a la persona y empieza un proceso de gasto fuertísimo, fuertísimo. Mientras que sus padres, que ya tienen 60 años, lo que están es ahorrando. Ahorran y muchas veces es un ahorro meramente por precaución, que después quedará en herencia, si tienen herencia, para los siguientes miembros de la casa. Pero no va directamente a consumo. De ahí la fuerte conexión que hay entre las familias más jóvenes y la inflación. Pues yo también recomiendo mucho a los alcaldes que me hablan. Yo tengo aquí una ciudad que está rodeada por centros comerciales. Donde vivo yo es prácticamente imposible entrar en la ciudad si uno no pasa por un gran centro comercial. Imposible. ¿Y qué ocurre? Que el centro de la ciudad se vacía. Porque el centro de la ciudad históricamente vivió del consumo de toda una comarca. No vivió solo del consumo de sus habitantes, sino de toda una comarca. Y ahora esos habitantes de la comarca ya no entran en casco central, ya se quedan en casco periférico y en centros comerciales. Y siempre me dicen los alcaldes, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Digo, pues lo que tienes que hacer es una ciudad amigable para los niños. Amigable para los niños, porque el consumidor es la familia que va, la madre y su esposo, que van con un niño de 4 años paseando. Si al niño de 4 años lo pueden atropellar en el primer momento que se despiste, se marcha al mall, al centro comercial, ahí se encierra. Tiene que encontrarse con aceras, con espacios, con parques, con lugares donde comprar sea amigable, muy amigable. Si no, no lo va a hacer. Porque el verdadero comprador, el verdadero agente que alimenta el comercio son las familias jóvenes. En mi ciudad no se hizo así. En mi ciudad se ha hecho una ciudad maravillosa para jubilados. Si usted es jubilada, está ideal. Le ha puesto 10 kilómetros de paseo marítimo. 10 kilómetros. Está estupendo. Si tiene problemas de colesterol o un problema de obesidad, le damos 10 kilómetros enteros. O para los jóvenes, porque hemos creado muchos lugares de ocio para ir a bailar o para tomar unas copas y tal. Pero estamos prácticamente al cero para un niño de 0 a 15 años. Prácticamente al cero. Bueno, despistes de los alcaldes. Despistes de los alcaldes, que se han olvidado que el problema no es el niño de 0 a 15 años, es que si no viene el niño de 0 a 15 años, no vienen sus padres. O de 0 a 14 años, no vienen sus padres. Y si no vienen sus padres, no podemos venderles a los padres, que son realmente los que más van a consumir de toda la corta edad que podemos tener por delante. Ahí, sobre este tema podríamos hablar muchísimo. Y, por ejemplo, otro país que ha asumido también esta variable como un elemento central ha sido, por ejemplo, China. China, que es un país de un único hijo, que siempre basó toda su estrategia como un único hijo, es un país que ya ha asumido tener más de un hijo porque necesita dar un salto de modelo económico. La China exportadora, la China que se dedicaba a exportar, aguantaba muy bien con un único hijo porque tenía nación campesina tan alta que el proceso de transferencia de la población campesina a la población urbana le llegaba para alimentar el sector industrial. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que no puede o no desea seguir viviendo únicamente de la industria y necesita consumidores. Y eso implica un cambio de modelo económico, donde ya
el consumo doméstico en China sea al menos una variable no tan importante como la exportación, pero sí una variable que no pare de crecer en importancia. ¿Qué tienen que hacer? Pues dejar que sus familias tengan más hijos. Que la posibilidad de tener 2 hijos en China no es un acto de generosidad del Partido Comunista Chino. No es que le hayan dado pena a aquellos que querían tener 2 hijos. Es un mero acto egoísta para poder hacer un cambio de régimen económico hacia una economía más madura, donde el epicentro sea el consumo doméstico o el consumo familiar. El siguiente elemento es la inversión privada. Después iremos viendo uno a uno. Cada uno de ellos, el gasto público y las transferencias. Yo ahí soy muy dado a defender la política de transferencias como medida anticíclica. Hay mucha literatura que habla de gasto público como una medida anticíclica cuando entramos en crisis, y yo soy de los que digo que no. Tenemos que hacer una mayor política de transferencia porque es lo rápido, es lo inmediato. Pero ahora lo iremos viendo. Y después, exportaciones, que en este caso, si hablamos de un municipio, pues yo creo que se basa esencialmente en abrir el mercado doméstico al cual nos encontramos. Si me pasas la slide. Sí, sí, Natalie, si pasas la slide. Bien, el consumo doméstico, lo fundamental son siempre la certeza de rentas. Esto es lo que más ayuda, certeza de rentas y reducción del ahorro por motivo de precaución. Generalmente, cuando tienes una población donde le cuesta mucho sobrevivir o hay muchas personas con niveles de renta bajos, cuando esa población empieza a empoderarse económicamente, a mejorar su nivel económico, lo que suele hacer esencialmente es ahorrar. Ahorrar, que hay siempre por motivos, o bien por cambiar de vivienda, o muchas veces para poder tener asegurado una buena salud, un buen servicio médico. Al final, de nuevo, volvemos a la idea de la familia joven. Si uno consigue ahorrar $1.000, a lo mejor los tiene allí guardados, pues si vayan a su hija, a su hijo o a él mismo, pues requiere acudir a un buen médico. Por tanto, la certeza de rentas es muy importante porque nos elimina el nivel de ahorro por motivo de precaución y le da mucha más fuerza al consumo. Esto es muy importante. Y a partir de aquí, ¿qué se puede hacer? Bueno, obviamente, potenciar siempre la estabilidad laboral como un elemento fundamental. La estabilidad laboral es buena, la paz social es buena, la paz social da certidumbre y la estabilidad laboral también genera crecimiento económico, porque da certeza. Todo aquello que da certeza es una variable por definición positiva. Después, la gratuidad de gasto sanitario. Y aquí, yo cuando hablo de gasto sanitario y también hablo de educación, yo soy un gran defensor de los vouchers. Es decir, que tengamos gasto sanitario o tengamos educación, no tiene que ser sanidad con provisión pública, pues es sanidad con provisión privada. Y educación, lo mismo. Lo importante no es quién produce la sanidad y quién produce la educación. Lo importante es que alguien de bajas rentas pueda tener acceso a sanidad de calidad de modo gratuito. O pueda tener acceso a educación de calidad también de modo gratuito. Obviamente, esto es muy costoso y no todas las economías pueden aguantar esta tarifa, pero esto se ha hecho en Suecia y es un modelo que allí está funcionando. También hay que reconocer que la presión fiscal es muy elevada. Pero lo importante es que, lo cierto es que haya acceso a una sanidad de calidad y haya acceso a una educación de calidad es una variable económica positiva.
positiva. ¿Por qué? Porque permite que la familia reduzca sus niveles de ahorro y los destine a consumo. Y eso, obviamente, es un motor económico que está ahí. No es el único. Los otros son los sectores con productividades del trabajo crecientes. Necesitamos incorporar oficios donde la gente pueda mejorar su nivel de productividad. Si no, tenemos muy difícil la mejora. Es decir, si estamos en Argentina y estamos en la Pampa Argentina con un señor que es vaquero y que cuida 1000 cabezas de res, allí en la Pampa, pues el señor en el siglo XXVIII, pues sigue igual, porque está usando la misma tecnología que usaba su tatarabuelo hace 3 siglos. O sea, va el hombre a caballo y con un lazo cuidando unas cabezas de res. Ahí no tenemos cambios de productividad, salvo que algún día cuidemos a las cabezas de res con unos drones, a lo mejor desde algún sitio. Tenemos que buscar también nuevos oficios, porque no en todos los oficios somos capaces de generar incrementos de productividad importantes. Y si no hay incrementos de productividad, nadie puede ganar más, porque nadie puede ganar más de lo que produce. Esto es imposible. Por tanto, lo que tenemos que plantear es que alguien produzca más. Y a partir de ahí ya hablamos de más salarios. En el caso de Europa, en estos momentos, pues los sectores que son con mayor nivel de éxito laboral son esencialmente salud. Salud es todo profesional de la salud tiene un empleo y un estatus asegurado en España hoy, todo, tiene paro cero, también en parte vinculado al nivel de envejecimiento que tenemos en Europa. Y después, tecnología. En tecnología no hay prácticamente nadie desempleado que tenga un grado universitario en tecnología. O sea, y esto con un país como España que tiene unos niveles de paro altos en relación a otros países de la Unión Europea, pero el sector tecnológico es pleno empleo permanentemente. Son los sectores. Y aquí, y de hecho, en gran medida, las nuevas industrias, el nuevo obrero es un trabajador del sector tecnológico. Sería el nuevo tema. Pasamos de nuevo, si puedes, Natalie, a la siguiente diapositivas. Bien, aquí estamos en la inversión. Bueno, si alguno tenéis alguna pregunta que hacerme, si alguien tiene alguna pregunta que plantearme, que levante, que levante la mano y lo atiendo, la compartimos, la pregunta. Si no, vamos continuando con el desarrollo. Bien, la inversión, que es el siguiente elemento, ¿qué debemos de cuidar siempre en la inversión? Una cosa muy sencilla, que es la generación de expectativas. El inversor se mueve siempre por expectativas o por oportunidades. Si nosotros no somos capaces de generar expectativas, en el futuro tenemos un problema. Tenemos un problema evidente. Si nuestra municipalidad, en nuestro estado, no somos capaces de generar expectativas, de que la gente crea, eso es un intangible, es la creencia. Si somos capaces de crear la creencia, de hacer casi soñar, casi que sueñe, estos sueños colectivos que cambian el mundo, ¿no? Que cambian los países. Si somos capaces de generar este escenario de optimismo y de expectativas positivas, entonces tenemos un problema con el inversor. El inversor se escapa, el inversor se marcha. ¿A dónde se marcha? A donde la vida le sea más fácil. A donde la vida le sea más fácil. Porque al final es como un agricultor. Es que nadie desea plantar en el desierto. Nadie quiere ir a un desierto a plantar. Si uno es agricultor, busca tierra fértil. Y después ya veremos si sale o no sale. Pero con tierra fértil hay expectativas de que algo salga. Bien, con el desierto, nunca, salvo los cactus. Entonces, es obviamente que si nos dedicamos al tequila, estamos apañados. Tenemos que buscar otro espacio.
Entonces yo creo que lo primero que siempre es el cuidado de las expectativas. Por eso es tan importante las declaraciones públicas de los políticos. Sobre todo cuando son políticos capaces de alterar el sentimiento público. A mí que me toca analizar con frecuencia las declaraciones de los ministros del gobierno de España, yo siempre digo que la mitad de los tiros se los da uno en el pie. O sea, la mitad de las veces es uno mismo que se pega un tiro en su pie, porque hay una incontinencia verbal. O sea, hay gente que cree que tiene que hablar todos los días. Que tiene que hablar todos los días. Y si no habla todos los días, no hace nada. Justamente por hablar todos los días, no hace nada. Deshace su política. Entonces, yo cuando puso 24 ministros el presidente, dije, tenemos un lío, tenemos un lío. O sea, ¿quién va a controlar la política de comunicación de 24 ministros? ¿Quién la va a controlar? Pues precisamente nadie, ¿no? Y así fue. Y así fue. Pero tengo aquí como una mañanera. Bueno, la mañanera es una palabra muy mexicana. Mañanera. Supongo que será como... Sí, sí, ideal. Y muy bien. Pues la verdad que tenemos Perdón, un lío. no Sí, quisiera que dime, se Verónica. interpretara mal. En México, Sí. nuestro presidente de la República todos los días sale a dar Todos los días. una conferencia de prensa que ya conocemos acá como la mañanera, las mañaneras. Y usted acaba de decir justo que hay personas que si no hablan todo el día, no hace nada. Y justo él habla todos los días y no hace nada. Bueno, Eso, pues eso, pues ahí está muy bien. Está muy bien la apreciación, Verónica. La verdad que yo conocí a López Obrador hace 20 años cuando estaba de secretario, bueno, como era el gobernador de México DF. Ahí tuve oportunidad de no conocerlo a él, pero sí conocí después a Alejandro de Encinas, ¿no? Que fue el siguiente gobernador. Sí, con él sí tuve tuve ocasión de comer. Comí con él y con un cargo de su gobierno en su momento, ¿no? Yo creo que no se dan cuenta, estos políticos que tienen esa incontinencia verbal, de que tienen que hablar pocas veces y con mensajes certeros. Esa es la estrategia. Aquí otro. Yo creo que lo que tenemos que hacer, ¿no? Pocas veces y con mensajes muy certeros. Si no es así, lo que vamos a crear es muchísimo ruido, y el ruido genera incertidumbre. Y la incertidumbre es la niebla del puerto. Así es lo que... Perdón, Sí. yo creo que lo que dices es muy cierto, pero en este caso en México nuestro presidente es justamente la estrategia que emplea. Es decir, su mayor potencial o su mayor estrategia es generar todos los días incertidumbre acerca de todos los temas. Entonces sale todos los días, habla de todos los temas y sí, termina siendo un caos o una incertidumbre de cualquiera de los temas. Pero eso es justamente Pero lo que él dice. porque a lo mejor elige un enemigo. ¿Tiene enemigo? Tiene un enemigo. Todos, bueno, los conservadores, los Claro. empresarios, los niños con Entonces, cáncer, todos son sus enemigos. entonces alimenta la estrategia del enemigo. ¿Conocéis lo del enemigo? No sé, bueno, no sé si como sois un público diverso en cuanto a profesión, ¿sabéis cuándo nació la estrategia del enemigo? ¿Tenéis alguna idea? Bueno, la estrategia del enemigo Con Hitler. está muy definida, la desarrolló, perdón, ¿alguien quiere opinar? No. El ministro de comunicación de Hitler, ¿no? Bien, pero digamos, exactamente. Después se utilizó, bueno, fue previo, fue un filósofo anterior bueno, no anterior, fue un filósofo anterior al nazismo, pero justamente anterior, o sea, era pre-nazi, cuando todavía el nazismo era un partido que estaba en aras de llegar a gobernar. Después lo que pasa es que pues Hitler, el ministro de propaganda, utilizó, pero realmente hay un filósofo, un pensador,
alemán, Smith, que fue quien lo desarrolló. El enemigo, y tiene mucho sentido, ¿no? Después fue utilizado mucho por la URSS. En la URSS se utilizó muchísimo el enemigo para fortalecerse, y después en los movimientos marxistas, como Fidel Castro, con su enemigo norteamericano, o el caso de Hugo Chávez, con el enemigo Sociedad Civil venezolana, que eligió como su enemigo, ¿no? o Pablo Iglesias, cuando llegó a España, bueno, Pablo Iglesias, que es nuestro candidato, si conocen, del partido Podemos, que es el partido de extrema izquierda, que eligió como enemigo a la casta. Ahora vive como la casta, pero ya no es casta, es otra cosa, ya cambió de enemigo. Y bueno, tanto cambió que ya dejó el gobierno. Y ahora se va a dedicar a la televisión, que da más dinero. Lo que hizo este filósofo alemán fue muy brillante, la verdad. Él dijo lo siguiente, dijo, cuando vivíamos en las monarquías, en los gobiernos con una oligarquía muy clara, muy definida, en el caso europeo, hablaremos de las aristocracias y las oligarquías de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando tenemos esta estructura tan marcada, unos marqués, unos conde, unos duque, unos algo, ya está definido, en el nombre ya está definido, entonces con esa estructura yo sé dónde está mi rival. Yo sé dónde está mi rival. Porque mi rival se llama marqués de, conde de, duque de. Pero cuando llegan las democracias liberales, las democracias modernas, y tengo un ministro que no es duque, o que no es conde, o tengo unos burgueses que no tienen un origen noble, pero tienen un poder muy fuerte, porque son una nueva oligarquía, entonces, ¿qué ocurre? No se sabe dónde está el enemigo. No se sabe dónde está el enemigo. Porque el sistema anterior se diluye y queda difuso. Entonces, a la sociedad tienes que maquetarle, tienes que enmarcar a un rival. Lo tienes que caracterizar. Entonces, agarras un rival, lo caracterizas, y eso es complicado, porque el rival es muy difuso. Era muy cierto en el siglo XIX, cuando estaba Porfirio Díaz y luchaban contra él. Era muy fácil marcar los esquemas, pero en una democracia tan avanzada es muy difícil. Entonces te ves obligado a caracterizarlo, y a partir de ahí haces la lucha contra un cuerpo que tú has caracterizado. En el caso de Hitler fue fácil, fueron los judíos, comunistas y poco más. Ya fueron bastantes, no fueron pocos. Entonces, en el caso de Maduro, bueno, Chávez previamente es contra los políticos de la antigua democracia, o los políticos de la democracia corrupta, y que además son todos empresarios. O en todo caso, todo que sea empresario es de ahí. O sea, elige segmento, y a partir de aquí, todo el que sea empresario pertenece a este segmento, con lo cual este es el enemigo. Entonces sus continuas intervenciones son su parte de guerra. Decíamos parte de guerra cuando estábamos aquí en la guerra civil. Son su parte de guerra, su declaración de guerra continua, cómo los va contra el enemigo. En el caso de Estados Unidos es lo mismo. Castro produce otro enemigo, además en el caso de Castro es en el año 68, cuando ya no tiene zafra. Castro, cuando entra en Cuba y se hace con el poder, la plantación de azúcar, la zafra, crece, y crece hasta el año 65. Con lo cual la burguesía cubana apoya a Castro, porque la burguesía cubana se sigue enriqueciendo con Castro los 5 primeros años, porque Castro solamente se apropia de quintas, fincas o plantaciones que superen las 400 hectáreas. Y no toca, y elige esa cantidad porque sabe que así no toca a los terratenientes cubanos, solo toca a los terratenientes norteamericanos. Por eso elige esa cantidad. Elige muy bien su enemigo. ¿Qué ocurre? Cuando a partir del año 65 la producción de zafra, el azúcar cubano, empieza en decadencia,
el cuerpo social que apoya a Castro se revela y le pide explicaciones. En ese momento, Castro, que no tenía ningún ministro negro, no tenía ningún ministro de piel negra en su gobierno, decide dirigirse hacia el trabajador negro de las plantaciones, analfabeto, y convertirlo en su aliado. Y convierte a su enemigo al cuerpo social, nacionalista, burgués, que lo había upado al poder. Y le dice, esto es vuestro. Y eso lo hace en el año 68 con el apoyo de la URSS. Y el siguiente enemigo, ganada una guerra, el siguiente enemigo pues es el gobierno de Eisenhower, ¿no? Entonces ahí entra todo un proceso. Bueno, esto es la estrategia del enemigo. Yo entiendo que vuestro presidente, Obrador, cuando habla, pues de algún modo hará algo parecido, porque elegirá a un enemigo algo caracterizado y su discurso irá en contra de, porque si pierde el enemigo, las tropas... La clase media es actualmente su enemigo. Claro, porque la clase media no es tan grande, la clase baja es mucho más alta. Allí, entonces es la política de castas. Al final, elige la política de castas. Es una sociedad, es una guerra civil, casi de facto. Pone a una casta en contra de otra, pone a un cuerpo social en frente de otra. Eso fue la política también de Chávez en Venezuela. Así comenzó Chávez en Venezuela, con la misma estrategia. ¿Sí? Aquí Valeria que no la veo. Valeria, ¿te escribe? Bueno, dices tú, decía Valeria, la clase media, los presidentes, bueno, los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación que no son afines, ¿no? Dice Valeria, los medios de comunicación serán los que no son afines, supongo. Los que son afines, esos no tendrán problemas con ellos, ¿no? Y tiene ahorita Verónica, dime. Tiene una sección incluso ahorita de quién es quién en las mentiras, en donde expone justamente a los medios de comunicación que según a su conveniencia o a su entender están diciendo mentiras, ¿no? De las políticas que está llevando a cabo. Pero el circo, perdón, el circo de la mañanera va mucho más todavía profundo, porque la realidad es que si tienen oportunidad de ver alguna vez una conferencia de prensa mañanera, las preguntas que le hacen son ridículas, pero rayan en lo ridículo, en cosas como hacer de México Disneylandia y cosas, o sea, de verdad rayan en lo ridículo, porque obviamente le dan pie a él a ejercer todo su discurso con toda su capacidad discursiva en la que él expone lo que él quiere, ¿no? Pero son contadas las ocasiones en las que él ha tenido que enfrentarse a un verdadero periodista. Eso sucedió, por ejemplo, hace 3 días, en el que Jorge Ramos lo enfrentó, pero de ahí en fuera todos son reporteros que van a hacerle preguntas a modo. Sí, no cabe. Para ingresar a esas mañaneras es un calvario, o sea, hay que cumplir con muchísimos requisitos y tienen todavía que pues decir ellos sí o no para que entre alguien. Vino a San Luis Potosí y algunos compañeros periodistas me comentaban, no hombre, para estar ahí es un verdadero calvario. Sí, porque no dejan la política de comunicación que puede tener un presidente como este, no puede, claro, ¿no? Se ha llegado allí. Dice aquí Vero Atenco, dice que dos temas fundamentales, ¿no? La clase media y los políticos que no le han aplaudido, ¿no? Pero veo que la clase media es la clave, ¿no? Es el elemento central que tiene, el elemento transversal. Caracteriza a la clase media y la vincula con una clase política corrupta, ¿no? Por lo que observo, ¿no? Dice, esta clase política que gobernaba apoyada por la clase media es corrupta, por lo cual yo soy gran defensor del cuerpo llano, de la gente más sencilla y más humilde del país, donde aquí no hay corrupción. La corrupción la tienen los otros, ¿no? El otro cuerpo social. Es muy el estilo de Chávez, ¿no? ¿Nos parece que es muy en línea con lo que planteó Chávez en sus primeros años de gobierno?
Bueno, los que se esfuerzan en estudiar y vivir son egoístas, sí, y expedicionistas. Aquí diríamos meritocráticos, bueno, ambiciosos, claro. Bueno, pero con ambicioso, ¿no? Si no es ambicioso, pues estamos apañados. Es imposible poder mejorar en esta vida si no es trabajando. Y si no hay un mínimo de ambición, ¿no? ¿Cómo te levantas por la mañana a trabajar, ¿no? Si hay un mínimo de conformismo por superar tu vida y mejorar, llegar a nuevos hitos, ¿no? O sea, está yendo directamente hacia el populismo, claramente. Hacia una política claramente populista, ¿no? Creo que es evidente. Pero por la mañana, cuando hace esas mañaneras, una pregunta, ¿quién es el que lo escucha? ¿Aquí la gente está trabajando ya? ¿Quién es su público en la televisión? ¿Son mujeres? Pero como es en vivo, no, es en vivo, entonces los noticieros generalmente transmiten en vivo la conferencia. Lo vuelven a tal. Entonces entra, lo hace la mañana, va directamente a gente que está en casa cuidando a niños, etcétera, y después, a la hora del telediario, entra él con todos los días la gente acabará cansada, ¿no? Agotada. No Pero acaba hay agotada nunca. estadísticas que dicen que se ve muy poco la mañanera, ¿eh? Que la audiencia es mínima. Pero marcará el eje de todo el día, posiblemente. Marcará el Marca la eje mediático. agenda, marca la agenda Exacto, marca la noticiosa, agenda. pero tiene un problema, como tiene muchas noticias que son difíciles de comprobar, muchas no pueden ser repetidas por los medios de comunicación, porque no tienen una fuente fidedigna o no son comprobables. Sí, pero siempre marca pasan sus ejes. declaraciones. Sí, Terminan pasando sus declaraciones, es decir, a pesar claro. de que lo que diga es mentira, a pesar de que lo que diga no es comprobable, termina siendo la voz que aparece en la televisión replicada en los medios de el presidente dijo, ¿no? Estoy Sí, de acuerdo, marca la agenda. pero creo que tenemos la idea de que se ve más de lo que realmente se ve y permea mucho menos de lo que todos pensamos. Hay estadísticas, por ahí hay un cuate que hace la estadística y el conteo de audiencia y de cuánto se repercute y no es tanto. Pero yo tuve un programa durante 2 años, de hecho paré ahora hace 10 días, tuve un programa en la radio pública de mi autonomía, que es Galicia. Tuve un programa que tuve a las 7:30. O sea, mi programa, 7:30 de la mañana. O sea, era la primera hora. A esa hora la gente se despierta. En España, a las 7:30, la gente se despierta, porque la mayoría entra a trabajar a las 9. O sea, la gran parte del país entra a trabajar a las 9. Entonces, a las 7:30 se están lavando los dientes, se están duchando, se están tomando el café y tal. ¿Qué ocurría? Que nuestro programa marcaba el resto del día para el resto de los medios. Y nosotros somos 3 millones en Galicia de personas, 3 millones. Y solo escuchaban este programa 90.000 personas. 90.000 no es mucho. Un programa de radio, 90.000. Pero automáticamente el resto de los medios lo utilizaban como vía. Entonces, así lo que hace el presidente, bueno, López Obrador, es marcar la agenda. Yo creo que sería posiblemente su clave, ¿no? Decía aquí Mauricio, ¿no? Mauricio, dices tú que tú lo ves como que marca agenda, ¿no, Mauricio? Mauricio, digo yo, que tú decías que la estrategia claro, es claramente que marca la agenda, porque finalmente no es tanto que tanta gente lo vea, como lo puse en el chat, sino que todos los noticieros lo retoman. Y como bien dice Nora, obviamente lo retoman porque es una voz oficial del gobierno de la República. Pero, claro. Pero pues sí, Claro. sí siento que su estrategia de comunicación, y hay que aceptarlo, y que diferamos mucho con él, pues marca agenda, pues. Claro. Y entonces elige los temas de los que hablar. Entonces juega en casa. Está permanentemente intentando jugar en casa. Esa sería al final la estrategia. Yo creo que de todos modos es un poco excesivo a hablar todos los días. Puede llegar un momento que sature y genere saturación y la gente ya no quiere escucharte. En el caso, obviamente, de Venezuela, Venezuela no gobierna por su política de comunicación, gobierna porque han pegado golpe de Estado interno. No es porque hayan hecho, todas estrategias que parece que han funcionado, en Venezuela funcionan porque hay detrás un cuerpo militar que está evitando que haya
elecciones libres. Si no, Venezuela no estaría con Maduro, estaría con una democracia plena. O sea, no es su política de comunicación. Y de hecho, la caída que tuvo Chávez pues fue clarísima, ¿no? Empezó con 2 millones de votos de holgura y empezó a caer permanentemente. Que te hagas más popular puede ser como autoengaño a ti mismo, creerte que por eso, que por hablar más te creen más, o por hablar más te admiran más. Pero no es tanto lo que hables, sino lo que digas, pero lo que hagas en tu política de gestión. Pero bueno, ya veo yo que los temas de política os atraen más que los de economía. Ya me estoy dando cuenta. Mi pregunta, Jet, sobre la crisis del 2008. A ver, son crisis muy distintas, muy distintas. A mí, si me permite un salto de agenda. A ver, nosotros tuvimos 2 temas en el 2008 muy interesantes, ¿no? Por un lado fue que entramos en una crisis financiera, consecuencia de lo que ya todo el mundo ha visto tantas veces, y después tuvimos una crisis del euro, que es propia nuestra. Y yo siempre he defendido la teoría de que la crisis del euro fue provocada internamente en Europa por Alemania. Pues ¿por qué? Por una cuestión muy sencilla. Entre la lucha entre monedas, entre dólar y euro, siempre gana el dólar. El dólar ubica al euro donde le da la gana. El dólar ubica al euro. Si el dólar quiere estar alto, está alto. Y si el dólar quiere estar bajo, está bajo. Y a partir de aquí, el euro está en el lado contrario. Si el dólar quiere estar bajo, el euro se va para arriba. Pero lo manda para arriba el dólar. Y con el euro, y al revés, bajando. ¿Qué ocurre? Nuestra potencia exportadora es Alemania. Alemania es nuestra gran potencia exportadora. Y Alemania debería estar encantada en Europa, porque si Alemania fuera un país independiente y su moneda fuese consecuencia de su balanza comercial, el euro estaría a 1,80. Y no estaría a 1,10 como ahora. Por tanto, Alemania, si consigue exportar y barato, es porque está en el euro. Porque ella sola, dada su potencia tan fuerte exportadora, tendría una moneda altamente apreciada. Y en consecuencia tendría un problema de precio mundial. Sería caro. Todo alemán sería muy caro. Muy caro. Pero estar en una zona del euro con países más pobres como Portugal, como Italia, como Grecia, como España, hace que esa moneda no sea tan fuerte, sea más débil. Y en consecuencia ellos venden mucho y se aprovechan de una moneda más debilitada. Es una idea fantástica. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la crisis financiera y Alemania no quiere caer en la crisis, que Alemania cayó en la crisis, entró en crisis, técnicamente en crisis, porque estuvo más de 2 trimestres perdiendo producción nacional. Entonces, Alemania entiende que solamente puede vencer al dólar si se genera una crisis monetaria en Europa. Y así fue. Tuvimos una crisis monetaria en Europa basada esencialmente en no financiar al Estado de Grecia. Se habló y se debatió muchísimo en no financiar y dejar que entrase en quiebra el Estado de Grecia. Ese debate permanente en los mercados financieros fue debilitando al euro y la gente fue comprando dólar y vendiendo euro, porque entendía que el euro era una moneda que corría riesgo de desaparición. Ese debate, a mi juicio, y lo hablé mucho en los medios de comunicación y lo expliqué aquí mucho en prensa, ese debate era provocado. Lo que se buscaba era hundir el euro. Porque hundiendo el euro era la única manera que tenía nuestra gran potencia exportadora
de poder venderle al mundo. Esto lo cuento muy rápido porque es un tema que se me sale de agenda y sale del tema central que me han invitado hoy a impartir, pero quiero dejar ahí como mínimo como un tema de reflexión, porque esto será algo que habrán escuchado pocas veces. Pocas veces, porque somos pocos los que lo decimos. Por lo tanto, ahí les queda sobre todo más para abrir la curiosidad que para otra cosa, ¿no? Y siguiendo con los temas, si queréis podemos continuar, o una pregunta más, si no continúo con los temas de la inversión. ¿Alguna duda por ahí? Bueno, pues entonces el tema de la inversión, ya todos estamos claros que hay que hacer lo contrario de lo que hace el presidente López Obrador. Entonces, hay que generar expectativas, no generar lo contrario. Obviamente, la paz social, que lo dije hace un rato, es muy necesaria. Una estrategia presidencial que rompe con la paz social es autodestructiva. La paz social es un elemento de crecimiento económico que está ampliamente estudiado. O sea, esto no es una idea feliz de nadie, sino que hay literatura económica que lo refrenda. Por lo tanto, crispación social es un elemento negativo, es una variable que juega a la contra. Juega a la contra. Todo lo que sea crispación juega a la contra. De los países, para poder caminar bien, no pueden estar crispados. Y quien use la crispación, pues a lo mejor está pensando más en sí mismo o en su partido político que no en el país como tal, ¿no? Después yo creo que hay otro elemento que es fundamental para la inversión, que son trabajadores capacitados, y porque entramos en una cuarta revolución industrial, con cambios muy potentes. Yo siempre digo una cosa, mi abuelo vio una revolución industrial, mi padre vio otra revolución industrial, y ya vi dos. Yo ya vi dos revoluciones industriales. Ya vi dos revoluciones industriales. Ya he visto la tercera, que es la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestra vida cotidiana, que es la entrada del ordenador. Yo recuerdo mi primer ordenador en la universidad en el año 89, con esto ya me avejento ya, pero bueno, estaba yo en cuarto de carrera o quinto de carrera, y ahí compramos los estudiantes compramos un ordenador, y recuerdo que era el año 88. Y esto era una novedad. La gente lo iba a ver, iba a observar ese ordenador. Esa fue la entrada de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y después ahora estamos ya con el 4.0, con la revolución 4.0. Y en Europa estamos con otra revolución, que es la transición ecológica. Transición ecológica, que creemos que va a acabar llegando a todos los países del mundo. Y en este caso, ya que hemos perdido todas, hemos perdido la transición, hemos perdido la guerra de Internet, no tenemos ninguno de los grandes, no tenemos un Facebook, ni un Google, ni un Amazon, no tenemos ninguno de estos, perdimos esa etapa. Lo que buscamos ahora es liderar la siguiente. La siguiente, estamos convencidos que va a pasar todo por la sostenibilidad. El cambio climático lo damos como algo totalmente cierto. El cambio climático hay siempre. El clima está vivo y cambia permanentemente desde que el mundo existe, pero está la creencia ya de que ahora cambia más rápido. Cambia más rápido de lo normal, y en ese ritmo influyen los humanos. Europa esto lo tiene totalmente asumido, y a partir de aquí se está creando toda una industria basada en la sostenibilidad. La industria que es potente, que va a llegar a todas las esquinas, les va a llegar a ustedes, a lo mejor ya les llegó, yo no lo sé, pero les pido disculpas si es así, pero va a llegar por una cuestión muy sencilla. ¿Sí? Disculpa. Sí. ¿Por qué va a llegar?
Va a llegar porque en el año 2015, 8 bancos centrales tomaron la decisión de crear una línea de financiación para lo que se denominan bonos verdes. O también lo que se denomina financiación sostenible. Ahora mismo ya no son 8, ya son 88 los bancos centrales que han abierto líneas de financiación para proyectos sostenibles. Y hemos construido lo que se denomina la taxonomía verde. Es decir, qué actividades se pueden etiquetar como verdes y cuáles no. La cuestión es que todas esas actividades que se pueden etiquetar como verdes van a recibir dinero barato. O van a recibir siempre dinero más barato. Entonces, en la medida que ustedes están trabajando en gasto público, los que lo hagan, pues que en esa línea y encuentren que hay fondos, bien sea de FMI, Banco Mundial o lo que fuese, que le dice, o Banco de México, que le dice que si hace esto de esta manera, el dinero cuesta menos, ¿qué harán ustedes? Pues hacerlo así. Si te dicen que tienes que contener la huella de carbono y cuando construyas un nuevo hospital, el nuevo hospital tiene que tener un nivel de emisión de carbono muy bajo, pues ¿qué harás? Pues construir un hospital. Y si no te lo financia, si no se financia, pues harás un hospital con bioconstrucción. Pues si haces bioconstrucción, te lo van a financiar. Y si no, no te lo van a financiar. Y la bioconstrucción te lleva a otro sitio más. Te lleva a la política forestal. Yo, entre los cargos que me comentaban de que tengo uno muy curioso, que soy presidente del Pino de Galicia. Soy el presidente de una área industrial, ¿no? Que es el pino. ¿Por qué? Porque el pino es la única madera que permite hacer bioconstrucción en mi departamento. No podemos hacer bioconstrucción sin pino. En la bioconstrucción son las tecnologías, las técnicas nuevas llamadas CLT, que permiten sustituir al hormigón, etcétera. Se puede construir sin ladrillos y se puede construir sin hormigón con madera, pero requiere un tipo de madera especial, ¿no? En el caso nuestro, el único árbol que tenemos que permite ese uso es el pino. Y de ahí que yo sea presidente de Pino de Galicia. Bien, son temas que hay. ¿Qué ocurre? Con todos estos cambios que tenemos, tan importantes, nos quedamos muy rígidos en la educación. Entonces, no puede haber inversión sin talento. Y el talento tiene que ser enormemente flexible. No podemos crear sistemas educativos rígidos, sencillamente porque no sabemos lo que va a durar algo. No lo sabemos. Si usted ahora hace una escuela de arquitectura y cree que va a construir con hormigón, los siguientes 20 años, ha cometido el error de su vida. Porque esté donde esté, usted dentro de 5 años está planteándose que el carbono es un hecho fundamental en su inversión inmobiliaria. Por lo tanto, tiene que utilizar técnicas hacia ello, como por ejemplo la madera. La madera es caso, pero bueno, me iría de ETA. Pero bueno, el tema es eso. O por ejemplo, yo trabajo dentro de mis compañías educativas que tenemos una línea que trabaja con fondos públicos para reconvertir desempleados. Y me dan, y pagan bien, el gobierno nos da cantidades importantes para eso. Sin embargo, cuando yo les formo con el programa educativo que me dice el gobierno en temas de tecnología, los estudiantes se quedan en el paro, no se insertan. ¿Por qué? Porque el programa educativo no va al ritmo del sector. Y nuestro programa educativo se desarrolla en Madrid, se hace en Madrid, se ejecuta
se ejecuta en las diferentes autonomías de España y si te gusta bien y si no te gusta es tu problema. Conclusión, tienes un sistema tan sumamente rígido que no es capaz de adaptarse a los cambios. Esto es lo que era. Por lo tanto, si queremos tener talento que sea útil para la inversión, en la medida en la que podamos, cada uno en su municipio o su departamento, tiene que incorporar sistemas educativos altamente flexibles, capaz de adaptarse con mucha facilidad, con mucha rapidez, porque vamos a unos ritmos desconocidos. Lo que va a entrar ahora es espectacular, brutal. Estamos en el epicentro de un paradigma. Y dirán, no me llega. Sí le llega. Sí le llega. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma ya está en las instituciones financieras mundiales. Y cuando el nuevo paradigma ya está en Washington, ya está en Frankfurt, acaba llegando a todas las esquinas del mundo. Aunque algunos lo quieran, pero va a acabar siendo así. Y esto ya es. Entonces, el Acuerdo de París del 2015. 6 años. Y esto viene y no se marcha. Otro elemento. Costes financieros. Cuando las expectativas que tienes son pocas, las oportunidades son pocas, el coste se convierte en algo fundamental. Y dentro de los costes están los costes financieros. Lo que hicimos en España, con muchísimo acierto, fue en los 78, cuando se murió el general Franco, lo que hicimos fue una cosa, pues hicimos muchas cosas, pero una que hicimos muy importante fue que agarramos un sistema financiero oligopolístico y le creamos muchísima competencia. En el año 78, en mi país, 7 banqueros quedaban en la sede del Hispano, calle de Alcalá, que hayan estado en Madrid, quedaban allí, se pedían unos puros, unos habanos y marcaban el tipo de interés de la economía. Bien, pasados 20 años, todo eso había volado por los aires. ¿Por qué? Porque se introdujo muchísima competencia. Y aquí es un camino siempre a recorrer. La competencia bancaria es fundamental. Pero lo que hicimos nosotros fue desarrollar competidores locales, no competidores nacionales. No creamos entidades nacionales, que hubiera sido dificilísimo. Para hacer eso, hubiéramos tenido que abrirle la puerta a la banca extranjera. Lo que hicimos fue crear jugadores locales, que fueron las cajas rurales y las cajas de ahorro. Esos fueron los nuevos agentes que incorporamos. Y otra figura más, que también es importante, que son las sociedades de garantía recíproca o doble aval. Como aquí hay mucho gobernante en el aula que está vinculada al municipio, no dejen de mirar las sociedades de garantía recíproca o doble aval. En España las creamos, pero en España no me tienen enamorado las nuestras. Funcionan y tal, no me tienen enamorado. Donde trabajan muy bien con ese tipo de sociedades es en Argentina. Argentina ha hecho un desarrollo brutal de las sociedades de doble aval. Y también ha hecho un desarrollo brutal de las bolsas. ¿Por qué? Porque Argentina, como tuvo una crisis financiera tan potente en el 2002, y hubo una caída bancaria tan sumamente fuerte y un descrédito de la banca tan sumamente fuerte, lo que hizo... Sí, perdón. Simplemente para decirle que ya vamos un poquito justos de tiempo, porque en un ratito tenemos que dar paso al siguiente profesor. Gracias. Vale, pues vamos a ir. Voy a hacer entonces avanzar un poco. Bien, más temas. Mercado bursátiles alternativos, juegos corporativos, y aquí buscamos siempre, en estos casos, la experiencia está en Argentina. Argentina lo ha hecho bien. Hay que mirar qué ha hecho Argentina. Porque Argentina tiene muchas cosas negativas. En este caso yo creo que lo ha hecho muy bien. Eso sirve para mirar, para poner el ojo encima. ¿Qué han hecho en Argentina? Sí, Natalie, si me pasas las slides. Natalie, pasas
la diapositiva, por favor. Bueno, gasto público, dos ideas fundamentales. El gasto público es para infraestructuras públicas, pero el gasto público no actúa como estabilizador. No estabiliza. ¿Por qué? Porque son lentos. Son lentos. Desde que uno decide la inversión hasta que la inversión llega a la calle, pasa demasiado tiempo. Desde que la piensa hasta que la ejecuta. Por tanto, muchas veces se escapa del ciclo. Tiene una caída económica de 2 o 3 años y la obra empieza al 4º año. Entonces, si queremos un instrumento potente, no deberíamos ir nunca por la vía de gasto público como medida contracíclica. No, se hace gasto público para mejorar el cuerpo, para mejorar la estructura del barco, para mejorarlo. Pero cuando tenemos un golpe económico, lo mejor es siempre transferencias, política de transferencias, porque lo decides hoy y dentro de mañana ya está en la calle la transferencia. Entonces actúas directamente sobre el público que quieres actuar. Y obviamente de un modo coyuntural. Sí, avanzamos, transferencias, que es lo que estaba yo hablando. Aquí hay, en el caso de Europa, en esta crisis se ha hecho así. Europa ha creado toda la política de transferencias en esta crisis. Bueno, que es muy difícil, se puede tener mucho debate, se ha hecho de modo muy diferente en cada país, de un modo muy distinto, pero lo cierto es que ha sido siempre prácticamente política de transferencia. Desde avales financieros públicos hasta lo privado, que fue importante, subsidios de empleo, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la transferencia es una arma muy complicada y muy fácil de manipular. Muy fácil de manipular. Muy fácil de convertirse en una droga. En una droga para el político. Una droga de la cual después no se quiere despegar. Porque quiere vivir con ella. Porque con la transferencia directamente lo que haces es crear un cuerpo social subsidiado que viva directamente de ti y en consecuencia haga todo lo que tú quieres hacer. Eso sí lo hizo Chávez en Venezuela y eso sí le funcionó. Esos fueron los últimos en dejarlo, los últimos en abandonarlo, ¿no? Sí, seguimos con la otra y ya vamos terminando. Seguimos. Aquí hay un elemento central que casi se supera más bien al término de un municipio, que es la creación de mercado doméstico. O sea, podemos plantear para un país, diríamos, exporta para un país, pero para un departamento, diría, crea mercado doméstico. Crea mercado doméstico. En mi autonomía son 4 provincias. Yo recuerdo cuando yo era niño, cada empresario vendía en su provincia, pero muy pocos vendían en la provincia de al lado, o en la otra. De hecho, España se fue un poco retrasada en el tema de las exportaciones a nivel mundial, fue porque durante los últimos 30 años muchos empresarios lo que buscaron fue el mercado doméstico. Es decir, el que tenía su empresa en Madrid, su meta era vender en Barcelona o era vender en Sevilla o en La Coruña. En este caso, quien es líder en Veracruz, su meta tiene que ser vender en Acapulco, en Monterrey o vender en Guadalajara. Esas son sus metas. ¿Por qué? Bueno, el mercado doméstico es mucho más fácil de recorrer. Es culturalmente afín, a nivel sociológico es muy similar, hablan el mismo idioma y es mucho más cómodo. Por eso siempre digo, está bien exportar, pero mucho mejor está que creemos un mercado doméstico muchísimo más fuerte. Y ahí sí son fundamentales las infraestructuras. Son fundamentales. Imposible tener un mercado doméstico si no tenemos infraestructuras. Yo que voy mucho a Colombia, el país al que más he ido en este mundo, obviamente después del mío,
para llegar de Bogotá a Cartagena, un camión grande, un tractor, que llaman ellos, son más de 20 horas en carretera. Entonces, en Europa, con 20 horas, está en Moscú casi. En Moscú no, pero desde Madrid puede estar en el norte de Europa, en 20 horas. Ya pasó, ya recorrió 4 países. En Colombia sigue su mismo país. ¿Por qué? Porque las vías rápidas de Colombia son muy, muy, muy deficitarias. En consecuencia, se va a velocidades enormemente lentas. Bien, es un país que tiene, por ejemplo, todavía que construir su mercado doméstico. Pues llegamos a las 5 y 20, bueno, en España, 5 y 27. Así que ahora os dejo ahí unos instantes, porque además alguna pregunta de poco tiempo que nos queda. Sí. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Decía aquí Liliana que son sociedades, las garantías recíprocas que otorgan avales o deudas solidarias. Sí, se junta un grupo de empresarios, 200, 300, 400 empresarios, y entre ellos avalan a uno. Avalan avalan a uno. Pero en general nunca llegan a pagar tampoco, porque incorpora a una entidad financiera en el medio y la entidad financiera lo que hace es reducir el coste. Si tiene ese aval, se reduce el coste de crédito, con lo cual tiene un beneficio y aparte el aval tiene un coste. Con lo cual, como el aval tiene un coste, la sociedad vive de lo que le paga la otra. Es un sistema, yo creo que muy, muy interesante y que debe ser estudiado porque tenga más interés sobre esto.